Un saludo para todos. Bienvenidos a esta serie de videotutoriales donde vamos a trabajar un ejercicio de costeo utilizando las bases de costeo estándar e históricas, también llamadas bases de costeo real, y las filosofías de costeo absorbente y variable. En este primer video vamos a hacer el cálculo de los costos y vamos a hacer el análisis de variaciones por cada elemento del costo. El siguiente ejercicio ilustrativo lo vamos a realizar por costeo absorbente y variable utilizando la base de costeo real y estándar. La empresa que nos están dando es la empresa Quimbarbucio SAS para el mes de julio de 2020X. La empresa Quimbarbucio SAS presenta la siguiente ficha técnica para su único producto. En el componente cantidad vamos a tener unas cantidades estándar de 1.55 litros por unidad y en el componente precio un precio estándar de 400 pesos por litro. Para el caso de la mano de obra directa vamos a tener unas horas estándar unitarias de 0.5 horas por unidad y un salario estándar de 600 pesos por hora. Y unos IF variables cuyo componente cantidad es el nivel de operación estándar que asciende a 920 pesos de costo primo por unidad. Y en el componente precio vamos a tener una tasa variable estándar del 20% del costo primo. La cantidad de unidades presupuestadas en el periodo es de 25.000 y nos dice que los IF presupuestados fijos es el 60% de los IF. En la información real del periodo vamos a tener que las unidades del inventario inicial de producto en proceso son de 7.000, las unidades terminadas fueron 20.000, las unidades del inventario final de producto en proceso son 10.000, la cantidad de litros de material directo comprados son 45.000. Cuando nos hablan de comprados, no quiere decir directamente que esta materia prima se consumió. Entonces, para eso tendremos que analizar en el juego de inventarios de esos que se compraron, cuántos se consumieron en el periodo y cuántos quedaron en el inventario final. El inventario inicial de material directo es 0, no hay inventarios iniciales. El precio de compra del material directo, es decir, el precio real por litro, es de 390 pesos. La cantidad de litros de material directo consumidos fueron de 37.800. Ahora, para el caso de los IF reales fijos vamos a tener una suma de 6.611.400 y unos IF reales variables de 5.068.740. Las unidades del inventario inicial de producto terminado ascienden a 7.000. La cantidad de horas de mano de obra directa trabajadas en el periodo ascienden a 13.000. El costo real de mano de obra directa del periodo 7.296.000. La cantidad de unidades del inventario final de producto terminado asciende en 8.000 y el precio de venta de aquellas mercancías que se lograron vender asciende a 3.000. El costo del material indirecto variable consumido en el periodo es de 700.000. El costo del material indirecto comprado asciende a 1.000.000. La mano de obra indirecta, que se considera para este caso fija, asciende a 2.500.000. Los gastos variables unitarios de venta ascienden a 250, es decir, que por cada unidad vendida se va a generar un gasto variable de 250. Los gastos fijos de administración ascienden a 12.500.000, los gastos fijos de ventas a 8.900.000 y los gastos fijos financieros a 3.250.000. Para este ejercicio vamos a utilizar el método de valoración de inventarios basado en el promedio ponderado. Los grados de terminación que vamos a tener en cuenta para hacer el cálculo y el juego de inventarios dentro del inventario de producto en proceso son los siguientes. Para el caso del material directo, el grado de terminación del inventario inicial era del 80% y del inventario final del 90%. Para la mano de obra directa, el grado de terminación del inventario inicial es del 60% y el final del 70%. Para el caso de los IF no vamos a aplicar grados de terminación, dado que los IF son aplicados, es decir, se calculan con base en otro costo previamente calculado. Los datos para calcular los costos reales unitarios del periodo anterior son los siguientes. Para el caso del material directo, en el componente cantidad, vamos a tener unas cantidades reales unitarias de 1.2 litros por unidad. Y en el componente precio, un precio real de 430 pesos por litro. Para el caso de la mano de obra directa, vamos a tener en el componente cantidad unas horas reales de 0.6 horas por unidad.
y en el componente precio un salario real de 590 pesos por hora. Finalmente, para los IF, en el componente cantidad vamos a tener un nivel de operación real unitario de 870, que sería el costo primo por unidad, y en el componente precio tendremos una tasa real del 50% del costo primo. Con estos datos pasaremos al paso número 1 del ejercicio, que será el cálculo y análisis e interpretación de las variaciones por cada elemento del costo. Vamos a hacer el cálculo de variaciones por cada elemento del costo. Para hacer el cálculo de variaciones del material directo, primero tendremos que calcular cuánta es la producción equivalente de este elemento del costo. Para ello vamos a hacer un juego de inventarios partiendo de los datos que tenemos para hallar cuál es la producción equivalente para este elemento del costo. Lo primero que vamos a traer son las unidades terminadas, que de acuerdo al ejercicio son 20.000. Luego vamos a relacionar cuáles son las unidades del inventario final de producto en proceso, que son 10.000, multiplicado por el grado de terminación del inventario final de producto en proceso en el caso del material directo. Y por último vamos a traer los datos para calcular el inventario inicial de producto en proceso, que serían 7.000 unidades en el inventario inicial de producto en proceso multiplicado por el grado de terminación del inventario inicial. Con esto calcularemos la producción equivalente, que serían las unidades terminadas más el inventario final de producto en proceso por su grado de terminación menos el inventario inicial de producto en proceso por su grado de terminación. Tendremos que para el caso del material directo la producción equivalente del periodo es de 23.400 unidades. Teniendo el dato de la producción equivalente, vamos a traer las variables para este elemento del costo. Vamos a traer las cantidades reales totales de material directo. En este caso, la cantidad de litros de material directo consumido fueron 37.800 litros. Las cantidades estándar sería entonces traer los datos unitarios de las cantidades estándar de la ficha técnica y multiplicarlo por la producción equivalente. El precio estándar es el costo por unidad, es decir, por cada litro del material directo que tuvimos en este periodo. En este caso es de 400 por litro, y el precio real me lo dará el costo que tuvo los materiales en el periodo. En este caso, el precio de compra del material directo por litro, es decir, el precio real, asciende a 390 por litro. Teniendo estos datos, podremos hacer las variaciones del material directo tanto desde su componente cantidad como desde su componente precio. La fórmula para la variación de cantidad de material directo nos dice que vamos a tomar las cantidades reales, es decir, los 37.800, menos las cantidades estándar, que son 36.270, y las vamos a multiplicar por el precio estándar, es decir, 400. Por lo tanto, la variación nos va a dar 612.000. La variación de precio nos indica que tomamos el precio real menos el precio estándar, y esta diferencia en precio la multiplicamos por las cantidades reales del periodo. Teniendo los datos de las variaciones, haremos el análisis. En este caso, nos fijamos que las cantidades reales fueron superiores a las estándar, es decir, lo que se consumió realmente fue mayor a lo que se debió haber consumido para esta cantidad de unidades, es decir, para estas 23.400 que nos indica el material directo. Por lo tanto, podemos decir que esta variación es desfavorable. Por el contrario, para el caso del precio, nosotros realmente en este periodo pagamos por cada litro 390 pesos y el estándar nos decía que costaba 400. Por lo tanto, pagamos menos de lo que esperábamos o debimos haber pagado. Por lo tanto, esto es favorable para la empresa, dado que se generan ahorros. Es un menor valor a pagar. La variación de cantidad puede medir costos no inventariables. En este caso, la variación de cantidad del material directo puede medir costos relacionados con los desperdicios anormales. En este caso, como es desfavorable, se está generando un desperdicio anormal,
Por lo tanto, hace parte de un costo no inventariable. Esta variación no la vamos a inventariar. Por el otro lado, la variación de precio no es capaz de medir alguno de los 9 costos no inventariables. En este caso, sí la vamos a inventariar. Todas las variaciones siempre de precio se van a inventariar. Las variaciones de cantidad no se inventarian solamente cuando son desfavorables. Cuando son favorables, de acuerdo a la norma, sí se pueden inventariar. Vamos para el caso de la mano de obra directa. En la mano de obra directa realizaremos también el mismo procedimiento. Calcularemos la producción equivalente a partir de un juego de inventarios utilizando las unidades terminadas, el inventario final de producto en proceso por su grado de terminación y el inventario inicial de producto en proceso por su grado de terminación. Nuevamente, las unidades terminadas para este periodo ascienden a 20.000. El inventario final de producto en proceso por su grado de terminación sería inventario final de producto en proceso 10.000 y de acuerdo al grado de terminación del inventario final de producto en proceso, para el caso de la mano de obra directa es el 70%. Por lo tanto, el inventario final de producto en proceso por su grado de terminación para la mano de obra directa es equivalente a 7.000 unidades y para el inventario inicial serían 7.000 multiplicado por el grado de terminación del inventario inicial de producto en proceso en su elemento del costo mano de obra directa. Con esto calcularemos la producción equivalente, 20.000 más el inventario final de producto en proceso menos el inventario inicial de producto en proceso. La producción equivalente o la cantidad de unidades que se produjeron en el periodo para el caso de la mano de obra directa es de 22.800. Ahora vamos a relacionar cuáles son las variables necesarias para hacer el análisis de variaciones de la mano de obra directa. Necesitamos el dato del tiempo real, es decir, la cantidad de tiempo que efectivamente se utilizó para la realización de estas 22.800 unidades. De acuerdo a esto, la cantidad de horas reales que se utilizaron para la realización de estas 22.800 unidades asciende a 13.000 horas hombre. En este caso lo vamos a trabajar en horas, pero también se puede trabajar en segundos, en minutos. El tiempo estándar, es decir, la cantidad de horas o la cantidad de tiempo que se requirió para la realización de estas 22.800 unidades, las vamos a calcular a partir de la ficha técnica. La ficha técnica nos dice que por cada unidad debimos haber utilizado media hora. Si debimos haber utilizado media hora para cada unidad y se produjeron 22.800 unidades, entonces se debió haber utilizado 11.400 horas. Ahora el componente precio. De acuerdo a esto, el salario estándar, es decir, lo que se debió haber pagado por cada hora hombre, de acuerdo a la ficha técnica es de 600 pesos. Lo que realmente se pagó, de acuerdo a los datos que nos da el ejercicio, fue de 7.296.000. Este dato es a nivel total, es decir, para todas las horas. Para llevarlo a un costo unitario por hora, lo que hacemos es tomar este valor y lo dividimos por el tiempo real, por las horas reales. En este caso, esta variable está errada, vamos a corregirla por el salario real. Con esta información vamos a proceder a calcular las variaciones para la mano de obra directa. La primera variación que vamos a calcular es la variación de eficiencia. Esta variación de eficiencia calcula la variación del componente cantidad de la mano de obra directa. Con esto, la variación de eficiencia nos dice que tomamos las horas reales, les restamos las horas estándar y a esta diferencia la valoramos por el salario estándar. Y para el caso de la variación de salario, tomamos el salario real menos el salario estándar y a esta variación de precio la multiplicamos por las horas reales. Entonces en este caso nos da una variación por el lado del efecto componente cantidad de la mano de obra directa y la variación del salario nos da una variación por el lado del componente precio de la mano de obra directa. De acuerdo a esto, si nosotros analizamos en la diferencia de la variación de eficiencia, las horas reales fueron superiores a las horas estándar. Por lo tanto, esta variación es desfavorable.
Y para el caso de la variación de salario, tenemos un salario real menor al salario estándar. Por lo tanto, esta variación es favorable. De acuerdo a la inventariabilidad de estas variaciones, es importante hacer la acotación de que la variación de eficiencia es la única variación del elemento del costo de mano de obra directa que puede llegar a calcular costos no inventariables, a diferencia de la variación de salario que no lo puede hacer. Si analizamos la variación de eficiencia puede calcular costos no inventariables. En este caso, como se calcula una variación desfavorable, no es inventariable. Y la variación de salario no tiene la capacidad de calcular costos no inventariables. Por lo tanto, la variación de salario siempre se va a inventariar. En este punto creo que es importante hacer la salvedad de que esta variación de eficiencia de mano de obra directa, cuando se calcula, puede dar favorable o desfavorable. Cuando es favorable, el costo es inventariable. Cuando es desfavorable, el costo es no inventariable. Ese es el caso de nuestro ejercicio. Sin embargo, el hecho de que sea no inventariable puede tener dos connotaciones. La primera es que cuando asumimos que la mano de obra directa es fija, este costo no inventariable lo vamos a asumir como capacidad ociosa. En el caso de que asumamos que la mano de obra directa es variable, esta variación de eficiencia no inventariable va a ser a causa de desperdicios anormales. Por ejemplo, si concebimos la mano de obra directa como un costo variable, como está sucediendo en este caso, en este ejercicio, el costo no inventariable por variación de eficiencia sería por concepto de un desperdicio anormal. Es decir, hay un recurso variable que se está desperdiciando. Pero si nosotros trabajáramos la mano de obra directa como un costo fijo, que es en nuestro contexto colombiano lo más usual, dado que por lo general hay contratos y que los contratos no dependen de un número de unidades, sino que dependen de una disponibilidad de tiempo, por lo tanto hay una capacidad, entonces la variación de eficiencia cuando da costo no inventariable nos está indicando que hay una capacidad ociosa. Es decir, hay un tiempo y una disponibilidad del empleado que se está desperdiciando o que no se está utilizando al 100%. Vamos a pasar al análisis de los costos indirectos. Para el caso de los costos indirectos, no vamos a calcular la producción equivalente. Y esto se debe a que los costos indirectos de este ejercicio son aplicados. Por lo tanto, no vamos a utilizar un número de unidades para el cálculo de los costos ni de las variaciones, sino que los vamos a calcular a partir de otro costo o de otro dato. Para este ejercicio se nos dice que los CIF se aplican de acuerdo al costo primo. Esto lo podemos saber dado que en la ficha técnica se nos indica que los CIF se aplican de acuerdo al costo primo. En este sentido vamos a decir que no aplica el cálculo de la producción equivalente para los costos indirectos. Esto solamente en este ejercicio, dado que tenemos unos costos aplicados. Vamos a hacer el cálculo de las variables. La primera variable que se nos pide es el nivel de operación real. Recordemos que el nivel de operación nos hace referencia a ese valor o esas cantidades o esa base de actividad que se utiliza para la asignación de los costos. En este caso, la base de actividad que vamos a utilizar para los IF es el costo primo. Entonces, el nivel de operación real va a ser el costo primo real. Recordemos que el costo primo real se calcula como la suma entre el material directo y la mano de obra directa. Voy a sumar el material directo, que será el producto de las cantidades reales por el precio real, más la mano de obra directa, que serán el tiempo real por el salario real. El nivel de operación estándar será el costo primo estándar. En este caso, el material directo estándar, cantidades estándar por el precio estándar, más la mano de obra directa estándar, horas estándar por salario estándar. Para el caso del nivel de operación presupuestado, tomaremos el costo primo, pero a diferencia del nivel de operación estándar, no lo multiplicaremos por el número de unidades realmente producidas, sino por el número de unidades presupuestadas. En este sentido, nos vamos a ir a la ficha técnica y sumamos las cantidades estándar por el precio estándar más las horas estándar por el salario estándar. Ahí tendríamos el costo primo unitario. Ahora, este costo primo unitario lo vamos a multiplicar por el
número de unidades presupuestadas. El número de unidades presupuestadas está indicado en la ficha técnica. De acuerdo a esto, el presupuesto que se hizo para este periodo fue de 23 millones. Con esto tendremos los 3 niveles de operación que vamos a utilizar para calcular los costos indirectos de este periodo. Recordemos que estos niveles de operación nos indican un costo primo con el que vamos a aplicar nuestros CIF. Las tasas nos indicarán cuál es la cantidad de CIF que se va a cargar de acuerdo a la cantidad de costo primo que se genere en el periodo. En este caso, la tasa variable real nos va a indicar cuánta cantidad de CIF reales se van a cargar realmente en este periodo por cada peso de costo primo de los niveles de operación. Entonces, la tasa variable real la vamos a calcular a partir de los CIF reales variables divididos por el nivel de operación real. Esta tasa nos indica que los costos indirectos variables reales del periodo son equivalentes al 23% del nivel de operación real, o también que por cada peso del nivel de operación real, por cada peso del costo primo, vamos a cargar 0.23 pesos a los CIF reales variables. Lo mismo para la tasa variable estándar, que de acuerdo al ejercicio es el 20% del costo primo. Ya la ficha técnica nos indicaba esta tasa. Para hallar la tasa fija estándar, nos apoyaremos de los datos que nos suministra la ficha técnica. Para ello, hallaremos los CIF presupuestados variables y los CIF presupuestados fijos. La ficha técnica nos indica que los CIF presupuestados fijos son el 60% de los CIF. Por lo tanto, los CIF presupuestados variables son el 40% restante. Entonces, para poder hallar los CIF presupuestados fijos, hallaremos primero los CIF presupuestados variables. Los CIF presupuestados variables los hallaremos utilizando el nivel de operación estándar, que es 920, multiplicado por la tasa variable estándar, que es el 20%, y luego a estos CIF presupuestados variables unitarios los multiplicaremos por las unidades presupuestadas para hallar los CIF presupuestados variables totales. De acuerdo a esto tendremos que los CIF presupuestados variables son iguales a 920, que es el nivel de operación estándar unitario, por la tasa variable estándar, por 25.000, que son las unidades presupuestadas. De acuerdo a esto, nosotros tendremos que 4.600.000 es el 40% de los CIF presupuestados. Para hallar los CIF presupuestados fijos, lo haremos a partir de una regla de 3. Para esto tomaremos los 4.600.000, lo multiplicaremos por el 60% y lo dividiremos por el 40%. De acuerdo a esto, los CIF presupuestados fijos ascienden a 6.900.000. Ahora, para hallar la tasa fija estándar, tomaremos los CIF presupuestados fijos y los dividiremos por el nivel de operación presupuestado. Recordemos que de acuerdo a la teoría general de costos, cuando hablamos de tasa variable estándar es lo mismo que decir tasa variable presupuestada, y al decir tasa fija estándar es lo mismo que decir tasa fija presupuestada. Es decir, lo estándar o lo presupuestado no depende tanto de la tasa, sino del número de unidades por las cuales se multiplique. Si multiplicamos estas tasas por un nivel de operación estándar, entonces estamos hablando del cálculo de unos costos totales estándar. Si multiplicamos estas tasas por unas unidades presupuestadas, estaremos hablando de costos presupuestados. Finalmente, relacionaremos el fijo real. De acuerdo a los datos, nos dice que los CIF reales fijos son 6.611.400 y el fijo presupuestado son los 6.900.000 que acabamos de calcular. Teniendo estas variables, podremos proceder al análisis de variaciones. En el caso de los CIF, ya no hablamos de 2, sino de 4 variaciones. Las dos primeras variaciones están relacionadas con el componente cantidad, es decir, la variación de eficiencia y la variación de capacidad, y las dos últimas variaciones están relacionadas con el componente precio de los CIF, es decir, la tasa variable y el fijo presupuestado. De acuerdo a esto, entonces, la variación de eficiencia será igual a tomar el nivel de operación real menos el nivel de operación estándar
y multiplicarlo por la tasa variable estándar. La variación de capacidad será la diferencia entre el nivel de operación presupuestado menos el nivel de operación estándar. Esto multiplicada por la tasa fija estándar. La variación de tasa variable es la diferencia entre la tasa variable real y la tasa variable estándar. Y esta la multiplicaremos por el nivel de operación real. Y finalmente, la variación de fijo presupuestado será la diferencia entre el fijo real y el fijo presupuestado. Ahora procederemos a hacer el análisis de estas variaciones. Identificamos que el nivel de operación real es superior al nivel de operación estándar. Por lo tanto, la variación de eficiencia es desfavorable. Para el caso de la variación de capacidad, tendremos que el nivel de operación presupuestado es superior al nivel de operación estándar. Por lo tanto, esta variación es desfavorable. En el caso de la variación de tasa variable, tendremos que la tasa variable real es superior a la tasa variable estándar. Por lo tanto, esta variación también es desfavorable. Y finalmente, en la variación de fijo presupuestado, tendremos que el fijo real fue inferior al fijo presupuestado, por lo cual esto es algo favorable para la empresa. Al igual que en los casos anteriores, las variaciones relacionadas con el componente cantidad pueden llegar a calcular costos no inventariables, mientras que la variación de tasa variable y de fijo presupuestado, que está relacionado con el componente precio, no calcula costos no inventariables. Por lo tanto, estas variaciones siempre se inventarían. Dado que las dos primeras variaciones se relacionan con el componente cantidad de los CIF, pueden calcular costos no inventariables. La variación de eficiencia es desfavorable, por lo tanto, esta variación no es inventariable y no se inventaría por concepto de desperdicios anormales. Mientras que la variación de capacidad es también desfavorable, pero no se inventaría por concepto de capacidad ociosa, dado que hubo parte de la producción que la empresa tenía capacidad de hacer, pero no realizó. La variación de tasa variable, si bien es desfavorable, no tiene la capacidad de calcular costos no inventariables, por lo tanto sí se puede inventariar, lo mismo que la variación de fijo presupuestado. Para finalizar con el cálculo de variaciones, vamos a calcular las variaciones netas por cada elemento del costo. Vamos a partir de las variaciones calculadas anteriormente y las vamos a comparar con las variaciones calculadas a partir de los costos totales. La variación total de material directo será la suma de la variación de cantidad más la variación de precio. La variación de mano de obra directa va a ser la suma de la variación de eficiencia de mano de obra y la variación de salario. La variación de los CIF variables será la suma de la variación de eficiencia más la variación de la tasa variable. Y la variación de los CIF fijos será la suma de la variación de capacidad más la variación de fijo presupuestado. Ahora calcularemos cómo dan estas variaciones comparando el costo real con el costo estándar. El costo real de material directo será la multiplicación entre las cantidades totales reales por el precio real. Y el costo estándar será la multiplicación de las cantidades estándar por el precio estándar. La diferencia entre el real menos el estándar nos dará la variación neta. En este caso vemos que la diferencia es 0. Lo mismo con la mano de obra directa. La hallaremos a partir de las horas totales reales multiplicado por el salario real. Y el costo estándar será las horas totales estándar multiplicadas por el salario estándar. La diferencia nos da 456.000. Por lo tanto, la diferencia entre la suma de las variaciones y las variaciones calculadas con los totales del costo nos da 0. Para el caso de los CIF variables, los calcularemos a partir del nivel de operación real multiplicado por la tasa variable real. Y el costo estándar de los CIF variables lo calcularemos como el nivel de operación estándar multiplicado por la tasa variable estándar.
La diferencia entre estos dos costos nos dará la variación neta calculada a partir de los totales. Si comparamos esta con la calculada a partir de las variaciones separadas, verificaremos que la diferencia es 0. Y finalmente, para el caso de los IF fijos, tendremos que el costo real será el fijo real de los IF, y el costo estándar será la multiplicación entre el nivel de operación estándar por la tasa fija estándar. Si hacemos la diferencia entre estos dos costos, nos dará 207.000, que coincide con la suma de las variaciones individuales de los SIF fijos. Con esto finalizamos este primer video en el que hemos calculado los costos y las variaciones para cada elemento del costo. Con estos datos construiremos en el próximo video el estado del costo de producción y venta. Los esperamos.